Vamos a realizar un trabajo situado que se llama competencia comunicativa escritora. Podría llamarse de otra manera. A mí me gusta más el nombre de la aventura de escribir. Pero tiene ese nombre por la siguiente razón. Este protocolo y el que están recreando en este momento en el otro salón, que se llama competencia comunicativa lectora, surgen del análisis de los resultados de las pruebas de 2014. Cuando se hizo un análisis detallado de las respuestas de los niños, sobre todo las respuestas fallidas de los niños, encontramos que en lenguaje los niños tienen dos grandes problemas. En términos de competencia escritora, los niños no saben de producción textual, de planeación textual, de intención comunicativa y de algunos elementos que permiten el desarrollo de la competencia escritora. De manera que este protocolo tiene la intencionalidad de entregarle a los docentes algunas herramientas que permitan el desarrollo de la competencia escritora en los estudiantes. Con el tema de competencia lectora, el tema más crítico es la identificación de información inferencial en los textos. Es decir, los niños hacen lectura textual, pero no han llegado, digamos, al nivel de la inferencia y necesitamos que lleguen. Entonces, los dos protocolos que desarrollaremos hoy tienen esa intencionalidad. ¿De acuerdo? Cuando ustedes ingresen al EduSitio, para hacer su proceso de formación, encontrarán los siguientes documentos para desarrollo de esta sesión de trabajo situada en las instituciones. Una presentación en PowerPoint que les va a servir a ustedes como punto de partida para el desarrollo de su sesión de trabajo situado, que se llama Anexo 1, esquema general del protocolo, y unos archivos anexos que contienen la siguiente información. En el anexo 2 está el taller de producción textual, los retos, que fue el que hicimos el lunes por la tarde. En el anexo 3 encontrarán las rejillas de evaluación de la producción textual y algunos ejemplos. En el anexo 4, el taller que vamos a realizar esta primera parte de la mañana, que se llama Cómo enseñar a escribir a nuestros estudiantes. En el anexo 5, la actividad vivencial multigrado. Y en el anexo 6, actividades vivenciales grado a grado. Todos los talleres, todas las actividades e inclusive la estructuración del protocolo se fundamentaron en el nuevo material de lenguaje que se llama Entretextos. Esto es lo que van a encontrar. No necesariamente todo lo deben imprimir. A los docentes ya les podemos enviar información de manera digital y entonces, por ejemplo, el anexo 3 que tiene ejemplos de reseñas, ejemplo de resumen, ejemplo de… se les puede entregar a los docentes no impreso, sino de manera digital. Sean las grado a grado, se le pueden entregar al docente de manera digital. Esto para que sus elásticos 80.000 pesos no se… Competencia comunicativa escritora. Así está estructurada la sesión de trabajo situado. Inicialmente hay un momento de introducción, que es el que acabo de hacer. Posteriormente, y les recuerdo, estamos usando el esquema que usa el material Entretextos. Hay una fase de exploración que combina dos tipos de trabajo, trabajo independiente y trabajo cooperativo, y les pido que de ahora en adelante nos dediquemos a ser precisos lingüísticamente en torno a esto. Siempre que los estudiantes, los docentes, trabajen de manera individual, vamos a llamar a ese momento trabajo independiente, y siempre que haya trabajo en equipo lo vamos a llamar trabajo cooperativo. Mañana ustedes tendrán un taller muy interesante de trabajo cooperativo, aunque aquí vamos a aplicar algunos elementos que nos permiten hacer mejor gestión en el aula. Esa fase de exploración ya la hicimos. La hicimos el lunes en el último momento de la tarde.
y fue la fase de los retos de producción textual. ¿Cuál es la recomendación para ustedes como tutores? Que ese ejercicio de retos de producción textual lo realicen no dentro de la sesión de trabajo situado porque no les va a alcanzar el tiempo, sino que lo realicen en un momento de reunión con comunidad de aprendizaje previo a la realización de la sesión de trabajo situado. ¿De acuerdo? Ese tallercito se puede hacer más o menos en una hora, hora y media, de manera que interesante que encontraran el espacio para realizarlo, sobre todo por la intencionalidad. Y como lo decíamos el lunes por la tarde, la intencionalidad es sensibilizar a los docentes acerca de que es imposible enseñar a hacer algo si yo no lo sé hacer. Entonces, si yo no tengo competencia escritora como docente, difícilmente puedo comenzar a desarrollar en mis estudiantes habilidades y después competencia escritora. Luego viene la fase de estructuración, que tiene 3 momentos, atendiendo a la necesidad específica de nuestro trabajo en las instituciones. En primera instancia, les vamos a hablar de la esencia de la escritura, porque a la escritura hay que darle su lugar, y su lugar no en el programa Todos Aprender, sino su lugar en la historia de la humanidad. Posteriormente, nos vamos a bajar un poquito y nos vamos a concentrar en cómo enseñar a escribir a nuestros estudiantes. Y aquí hay un salto importante entre una mirada ontológica de la escritura, de la esencia misma de la escritura, a la pragmática. Porque nosotros no nos podemos con nuestros docentes, por las características de nuestros docentes, quedar en la nebulosa. Es necesario que esos conceptos filosóficos complejos bajen a la práctica, y por eso el taller ¿Cómo enseñar a escribir a nuestros estudiantes? Es la pragmática de la escritura en el aula. Y es muy simple para que los docentes lo asimilen y lo lleven verdaderamente a los estudiantes. Y vamos a hacer una actividad vivencial. Hay 6 propuestas, una para cada grado y una para multigrado. No incluimos el área de transición porque nos quedaba un poco complejo pensar en cómo llevo yo los referentes de calidad en términos de producción escrita, de producción textual, al grado de transición. Y porque el protocolo de transición que se desarrolló atiende el tema de la producción escrita en los niños. Ahí ya, digamos, algo que hablábamos de la preescritura, lo que hablábamos de esos temas que hablamos en el protocolo, ¿cierto? En la fase de transferencia, bueno, entonces, esta presentación inicial, la esencia de la escritura, y el taller, cómo enseñar a escribir a nuestros estudiantes, los haremos de este momento a las 10 de la mañana. Y posteriormente, vamos a recrear la actividad vivencial multigrado. Los docentes tutores que tienen instituciones solamente unigraduales están invitados a que tomen una de las propuestas de actividad vivencial y recreen esa. Porque ¿cuál es la intencionalidad de la actividad multigrado o unigrado que se escoja? Que ustedes la modelen en la institución. ¿Sí? Porque es que hay que llevar un mensaje claro a los docentes. ¿Se puede hacer trabajo efectivo multigrado sin tener a los niños en las mesas transcribiendo el libro, ¿sí? Dibujando el libro en sus cuadernos? Ese es el mensaje que quiero que quede completamente claro. Entonces la fase de transferencia será la invitación a que ustedes modelen esta es una invitación obligatoria. Una invitación, ¿puedo hacer un chiste? Tipo Smith & Wesson. ¿Sí? Entonces ustedes deben modelar en las instituciones la actividad vivencial. Quienes tengan aula multigrado deberán modelar la multigrado, y quienes tengan solo aulas unigraduales deberán modelar una de ellas o varias. Modelar significa que ustedes la realizan con los estudiantes
y en la medida de lo posible con los docentes como observadores. Ya la actividad se piloteó en Guarinocito, en Caldas, y se piloteó en Norcasia con estudiantes reales. Entonces la actividad está estructurada para que los niños… ¿Cuál es el objetivo? Tanto para ustedes como para los docentes. Pensemos siempre en la cascada, ¿cierto? Y que la cascada debe bajar con la misma fuerza. A los docentes no les deben llegar 3 goticas de agua, sino el chorro fuerte y poderoso de la cascada, ¿cierto? Que los docentes focalizados comprendan y apliquen los principios del desarrollo de la competencia escritora en sus estudiantes. Y he usado en la diapositiva anterior el adjetivo básico y en esta diapositiva el sustantivo principios. Esto significa que este protocolo, esta sesión de trabajo citada no es exhaustiva. Aquí no le estamos dando a los docentes toda la información necesaria y completa para que desarrollen en sus niños la competencia escritora. Esto es como la punta del iceberg. Les estamos dando la información básica. Y es que por largo que sea el camino, empieza con un primer paso. Y este es ese primer paso. Específicamente, que los docentes reconozcan aspectos sintácticos, semánticos y pragmáticos relacionados con la producción textual. Ya vamos a mirar esto en detalle. Que determinen cómo llevar al aula la tipología textual para desarrollo de competencia escritora en los estudiantes. Y que reconozcan el énfasis que hacen nuestros materiales educativos actuales, entre texto para el caso del lenguaje, en producción textual, y familiarizarse con los ejercicios que se proponen en el material. Yo sé que ustedes hacen unas caras como el material no ha llegado. Tenemos la esperanza de que a partir del segundo semestre podamos comenzar a trabajar con entretextos en las instituciones. ¿Qué esperamos que el docente logre al finalizar la sesión? Que reconozca aspectos sintácticos, semánticos y pragmáticos relacionados con la producción textual, que establezca estrategias para llevar al aula y que identifique los ejercicios propuestos en el material. Este taller ya lo realizamos, es el que ustedes van a hacer en comunidad de aprendizaje, y a partir del resultado de este taller, para iniciar el trabajo en la sesión de trabajo específica, la premisa debe ser la reflexión de los docentes, de ellos, no de ustedes. Es decir, ustedes deben encaminar a los docentes a que ellos concluyan que para enseñar a escribir es necesario saber escribir. ¿Sí? A partir de esa reflexión, entonces le vamos a pedir a los docentes que se organicen en 6 equipos. El primer momento será de 6 equipos, el segundo momento será de 5 equipos. Y esos 6 equipos van a hacer un trabajo de lectura de un documento base que lo haremos en algunos minutos. Intentamos nosotros que ustedes se muevan desde ya y siempre que propicien el trabajo en equipo o trabajo cooperativo, que establezcan roles al interior de los equipos y que a la vez los docentes, cuando trabajan con los niños en equipo, es decir, trabajo cooperativo, establezcan roles que los niños deben cumplir en el momento del trabajo. Y eso es gestión de aula. Eso es gestión de aula. Entonces esperamos que cada equipo tenga un líder. Cada equipo que vamos a trabajar hoy aquí, cada equipo va a escoger un líder. El equipo va a tener un relojero. Listo, el que tenga el reloj más grande puede ser el relojero. El equipo va a tener un secretario, el de la letra más bonita. El equipo puede tener un relator, aunque líder y relator pueden ser la misma persona. Estos roles dependerán del número de personas en el equipo, por supuesto. ¿Sí? Y un facilitador. El facilitador es el chico de los patines,
¿sí? Entregue esto, lleve esto, el patinador, exacto. Cada equipo, por favor, escoge los roles. Y en el segundo momento, en el momento de, otra de las normas de trabajo cooperativo es la siguiente. Cuando ustedes se emocionen mucho y empiecen a hablar de lo interesante que está esa sesión de trabajo situado, entonces yo alzaré la mano y ahí estoy pidiendo silencio. Y a medida que cada uno haga silencio, alza la mano y cuando todas las manos estén alzadas, yo continúo. ¿De acuerdo? Es una de las normas de trabajo. En el segundo momento, además de estos roles, necesitaré que alguien haga las veces de controlador portuario. Ya después les contaré qué significa eso. Ya los docentes están sensibilizados acerca de imposible enseñar a escribir sin saber escribir. Ya están sensibilizados acerca de eso. Y este es el momento en el que ustedes inician la formación docente. Este protocolo, por solicitud de muchos tutores y de formadores, tiene un componente importante de fortalecimiento disciplinar. Combina fortalecimiento disciplinar con actividad vivencial. Y aquí comienza el fortalecimiento disciplinar. Y pensemos en la esencia de la escritura. Y yo quiero que cada uno de ustedes se imagine el mundo sin escritura. ¿Cómo sería la historia de la humanidad si no se hubiera desarrollado la escritura? Dice Natalia que los que hablan mucho serían felices, claro, por supuesto. Ella sería el Homero del siglo XXI, la Homera del siglo XXI. Sí. Sí. Entonces, hay que comprender la trascendencia de la escritura en la historia de la humanidad para aterrizar en la importancia de enseñarle a escribir a nuestros estudiantes. Y entonces, en la escritura, lo que queremos, maestros, es que emprendamos la búsqueda del deber ser en el sentido y los alcances relacionados con la orientación pedagógica de la escritura. Porque hay muchas malas concepciones erróneas alrededor de la escritura. La más grave, la más compleja, que escribir es transcribir. Esa es, digamos, la más complicada. Y en ese sentido, de la esencia de la escritura, hay que decir que nosotros como maestros debemos irnos en un cauce que sea pertinente y factible para orientar las prácticas pedagógicas de la escritura. Y es que encauzar la escritura para que fluya a través del tiempo y el espacio, bañando, purificando, permeando, nutriendo, enriqueciendo el sentido y recreando a semejanza de un río. Sé que los literatos y los lingüistas están comprendiendo el verdadero sentido de este aparte. Y quiero que les contagien a los docentes en el momento de hacer la sesión de trabajo situado la trascendencia que tiene la escritura. No solo desde lo filogenético, sino desde lo ontogenético, es decir, la trascendencia de la escritura en el desarrollo de la especie humana, por un lado, desde lo filogenético, y en el desarrollo del individuo, desde lo ontogenético. Los niños, esto lo dice Ferreiro, de todas las épocas y de todos los países, nunca esperan tener 6 años y una maestra delante para comenzar a aprender. Son constructores de conocimiento desde el comienzo mismo. Han tratado por sí mismos de encontrar respuestas a problemas muy difíciles y abstractos
planteados en el esfuerzo por comprender el mundo que los rodea. Están construyendo objetos complejos de conocimiento y el sistema de escritura es uno de ellos. El humano desde su nacimiento encuentra la manera de comunicarse con los demás. El lenguaje es una facultad humana. La lengua, el idioma, es cultural, ¿sí? Pero la facultad de comunicarse la tiene el humano desde que nace. El llanto del niño es uno de los mensajes, de los actos de habla más efectivos que ustedes puedan encontrar. Porque el niño llora y saltan las 18 personas que están en la casa a ver qué le pasó al niño, ¿sí? Y a medida que los niños se van desarrollando, van encontrando la manera de comunicarse efectivamente. Y es que comunicarse efectivamente, y ahí detrás está la pragmática, ¿sí? Es lograr que los demás hagan lo que yo necesito que hagan. La intención comunicativa, ¿sí? Una pataleta de un niño en un supermercado, ¿por qué creen ustedes que ponen los huevos Kinder a esta altura? ¿Sí? Esos son los estudios de mercadeo que dicen, el huevo Kinder queda aquí a la altura del ojo del niño. El niño ve el huevo Kinder vale 3.500, que es lo mismo que un Chocobreak que vale 200, ¿sí? Pero el niño ve el huevo Kinder e inmediatamente empieza su acto comunicativo, su acto de habla, que es tirarse al piso, patalear, chillar, y el papá, de la pena, saca la bandeja de pollo y la pone por ahí y le compra el chinito el huevo Kinder, ¿sí? Desde siempre los niños están construyendo, y nosotros como sujetos siempre estamos construyendo objetos complejos de conocimiento, y el sistema de escritura es uno de esos mecanismos. Mientras más competencias comunicativas tengamos, tanto en la producción textual escrita como en la producción textual oral, seremos más efectivos y exitosos. El niño es un productor de textos desde temprana edad. Ayer lo veían ustedes en el protocolo de transición. Cuando al niño le dicen, escribe el nombre de tu monstruo, y el niño hace esto, y Fernando lo preguntaba acerca de un ejemplo de la pseudoescritura. ¿Cómo se llama tu monstruo? Se llama, ¿cómo se llamaban los monstruos? ¿Mario Alberto? Mi monstruo se llama Mario Alberto. Y uno le dice al niño, ¿qué dice ahí? Mateo, Mario Alberto. Esto es escritura. Es obvio que es pseudoescritura, ¿sí? Pero es escritura, porque en el imaginario del niño, este significante tiene un significado que es Mario Alberto. Un niño de clase media, habituado desde pequeño a hacer uso de lápices y papeles, en ese niño pueden registrarse intentos claros de producción textual. Por eso los papás inteligentes forran sus casas con papel periódico limpio o bond, ¿sí? Para que los niños empiecen a hacer sus producciones textuales sin tener que pintar la casa cada 15 días. En los niños, antes de llegar al proceso de codificación, es decir, cuando están en el momento de dibujo y pseudoescritura, su expresión textual se asemeja al arte. Y entonces hay una lista de definiciones aquí de arte, ¿cierto? Y que se contrapone, digamos, con un ejemplo de escritura de un estudiante menor de 6 años. Entonces, nos dicen, Dewey dice que el arte es la organización de la experiencia para que resulte más intensa y vital. Langer dice que es un fenómeno significativo, un símbolo.
Morris dice que es el lenguaje para comunicar valores. Collingwood dice que es la expresión imaginativa de una emoción. Santayana, que es el placer objetivado. Los estéticos soviéticos mencionan que es la representación verídica de la realidad. Lukács dice que es el modo de manifestación de la autoconciencia de la humanidad. De la Volpe dice que es el lenguaje o discurso cuyos signos forman parte de un contexto semántico orgánico y autónomo. Lips y Lee dice que es la introyección o proyección sentimental. Esta es una producción textual de un niño y la descripción que nos da Garate es: en un inicio el niño imita el acto de escribir y la interpretación de su propia escritura se da al acompañar dibujos de grafías que representan su nombre y luego los nombres de los objetos. Pero si ustedes miran esto es desde el desarrollo del individuo, ¿cierto? Pero si ustedes miran esto desde el desarrollo de la humanidad, verán también que las primeras manifestaciones escritas del hombre fueron como esta, ¿sí? Las manifestaciones escritas del hombre fueron como esta, ¿sí? Arte rupestre, ¿sí? Entonces estamos hablando de que desde la ontogenia y de la filogenia hemos tenido un desarrollo igual, es decir, desde el desarrollo de la humanidad, de la especie humana y desde el desarrollo del individuo mismo, la escritura ha tenido el mismo proceso. Aquí hay un ejemplo de cómo se manifiestan los niños desde la perspectiva de la competencia comunicativa escritora en distintos momentos, sobre todo iniciando. Entonces lo que nos dice es que 5 meses después de haber iniciado el año escolar, jugando a escribir, un niño de 6,5 años que no había hecho preescolar presentaba narraciones del siguiente tipo. La pesadilla que me soñé. Había una vez un fantasma. Apareció a las 12 de la noche y me dio miedo que me comiera. Me fui a la cama y todos estaban dormidos. Me tocó irme para afuera, di el patio y me dio más miedo. Un maestro que no entienda la esencia de la escritura le va a decir al niño: uy, mijito, esa ortografía suya sí es una cosa espantosa. ¿Sí? Y de ahí comienza la castración intelectual del estudiante. Esto es una maravilla de creación para un niño de 6,5, ¿sí? Una maravilla de creación. Y es en esa perspectiva que nosotros debemos orientar a nuestros docentes. Nuestros docentes son alumnos de gramáticos y gramáticos ellos mismos. Es decir, ellos tienen un criterio normativo. Había un autor, un escritor novelista colombiano que decía que él no le prestaba mucha atención a las orientaciones de la Real Academia de la Lengua Española. Entonces le preguntaban ¿por qué? Dijo: porque es que el lema de la Real Academia es limpia, brilla y da esplendor a la lengua, ¿cierto? Y decía Eduardo, con ese criterio de detergente, ¿sí? ¿Yo qué le voy a parar bolas a la Real Academia de la Lengua? Somos demasiado normativos y cada momento en el desarrollo de la competencia escritora tendrá su norma, pero desde el comienzo no podemos ser restrictivos porque cerramos en el niño la posibilidad de creación. La escritura, y aquí uno podría ampliar y decir, el lenguaje cambia nuestra forma de comprender el mundo y es un excelente recurso para aprender a pensar de un modo científico. ¿Para qué se escribe? Para distraerse, para alimentar la imaginación, para autorrealizarse, para autotrascender y con otras intencionalidades. Casi que si uno mira la pirámide de Maslow, de las necesidades humanas, ¿sí? Puede decir que uno escribe en todos los niveles de la pirámide. La primera o se comunica en todos los niveles de la pirámide. Uno inicia comunicándose para satisfacer necesidades básicas y termina comunicándose para autorrealizarse. Y pensemos en Gabriel García Márquez, pensemos en Humberto Eco, pensemos en William Shakespeare, pensemos en
pues, aquellos que trascendieron, ¿sí?, la historia de la humanidad con su escritura. El niño o la niña realiza su escritura como expresión y recreación espiritual. El docente debe ser sumamente cuidadoso para no tergiversar esa finalidad tan importante. De allí que debe entender que las planas son verdaderos castigos y que lo único que se logra con ellas es malgastar el tiempo y que el niño aborrezca la escritura. Alguien me contaba, una persona que está aquí presente, que mientras la docente hizo una actividad con unos grados, a una niña de primero o de segundo la tuvo toda la mañana haciendo una plana, ¿sí? En la recreación de la actividad vivencial en Guarinocito, sí, fue en Guarinocito, sí, hay una pregunta que dice en los ejercicios de los niños, ¿qué sientes al salir de la escuela? Y un niño me contestó, me siento feliz porque no me duele más la mano. Tengo aquí a una persona que estaba conmigo en la recreación en ese momento y puede garantizar mis palabras. ¿Para qué nos sirve la escritura? Para evaluar, revisar nuestros dominios cognitivos, pone en crisis nuestras ideas, nos empuja hacia otros textos, es decir, nos da la posibilidad de la intertextualidad y hacia otras voces. La escritura orienta, esclarece. En su esfuerzo de universalidad, interroga una y otra vez. Discute y dialoga con uno mismo. Hace retomar el texto anterior. La escritura empuja, abre brechas, jalona universos de lo dicho y de lo que está por decirse. Y aquí hay una correlación porque uno nunca puede hablar de escritura sin hablar de lectura. Entonces, en realidad estamos hablando de lenguaje, de expresión comunicativa. Y el uno está íntimamente ligado con el otro. Por eso cuando ustedes vean los ejercicios que vamos a realizar en el momento de la actividad vivencial, encontrarán que hay un fuerte componente de comprensión lectora, pero también hay un componente grande de producción textual. Lo que acabo de decir, no importa que el niño escriba, no que el tutor, ni el docente. No importa que el niño escriba con errores de sintaxis y errores ortográficos, porque con esos errores se comprende su mensaje, ¿sí? La intención comunicativa está allí. Sí importa que ustedes como tutores, que nosotros como formadores, que los docentes escribamos con errores de ortografía y sintaxis, ¿cierto? Porque nosotros somos modelo y somos ejemplo de nuestros estudiantes. Y si un profesor de tercer grado escribe en el tablero, vamos a cantar una canción, tenga la absoluta certeza de que el niño escribirá para siempre canción. ¿Sí? Nosotros somos modelo de nuestros estudiantes. ¿Cómo abordar una reorientación de las pedagogías en torno a la escritura? ¿Cómo movernos desde la normatividad hacia la pragmática, ¿sí?, en la enseñanza de la escritura con nuestros niños? Entonces, no se trata solamente de ver si escribe con buena letra y si los trazos son legibles. Es decir, de cómo se escribe, cómo, sino más bien del qué. Poesías, cuentos, fábulas, adivinanzas, historias. De si les sirve para distraerse, para desarrollar su imaginación, para autorrealizarse, para trascender. En la producción textual de los estudiantes, y no hablo solo de escritura, sino también de oralidad, es la explosión de la creatividad. Aprender a leer y escribir con gozo, con ludismo, con deseo, por un saber cada vez más intenso y en aras de vincular la escritura con un proyecto de vida. Lectura de narrativas, es decir, aquí hay una serie de consejos para los docentes desde lo general, ¿sí? Estamos hablando de la ontología de la escritura, de la esencia de la escritura.
Algunos docentes pueden, no, todavía no los hemos aterrizado, pero ahora los estamos emocionando o preocupando. Ambas son válidas, antojando. La función simbólica es la capacidad que nos permite representar imágenes mentales y expresarlas a través de distintas formas de comunicación. Es el lenguaje, es la altísima complejidad simbólica del lenguaje lo que nos diferencia de las otras especies. Y cuando el niño, otra vez, insistimos, dibuja, pseudoescribe, produce, combina sus imágenes con comillas, grafemas, letras, etcétera, está haciendo un trabajo de producción que debemos respetar y valorar. Para el maestro, y esta digamos es una reflexión que queremos que quede en las cabecitas de todos nuestros maestros, al enseñar de manera rígida se anula la imaginación y se construye sobre errores históricos. El maestro no debe formar repetidores, sino seres autónomos en el pensamiento. Ayudar a nacer lo que aún está en forma de germen. La educación tradicional mata la capacidad de asombro y por tanto la fuente de toda forma de conocimiento. Corresponde a los maestros formar en la autonomía y promover a quienes piensan sin condicionamientos, promover a quienes se expresan sin atropellarlos en el sentido que construyen. Solo quienes intentan grandes cosas se equivocan y aquello de lo que más nos quejamos es usualmente lo que más necesitamos. Abordar la escritura desde esta perspectiva es pensar en educación de seres integrales, líderes, capaces, es decir, es educación para el desarrollo de las naciones. Estamos en la nebulosa, ¿cierto? Estamos por allá. Tengo unos matemáticos con una cara de sueño increíble. Estamos allá. Aterricemos al trabajo de los maestros y a cómo lo tienen que hacer, ¿cierto? ¿Qué ven ustedes ahí? Yo le agradezco mucho a quienes son los dueños de esas instituciones que cambien esas fotografías porque no quiero herir susceptibilidades. Yo hablo con ellos específicamente. ¿Qué están haciendo los niños ahí? Están transcribiendo, ¿sí lo ven? ¿Sí? ¿Les es familiar la imagen? Aulas multigrado, salas, mesas por grado. Mientras más bonito el atril, más susto me da a mí. En el atril, el texto y los niños transcribiendo. Esto es una fotocopiadora humana. ¡Qué tristeza! Es inconcebible que en los albores del siglo XXI, ¿sí? Eso fue a propósito. Que en los albores del siglo XXI nosotros tengamos en los niños a fotocopiadoras humanas. Miren esto, miren esto. Miren la A. Sí, miren la A, ya, o sea, no se alcanza a ver, pero allá está. Miren la C, allá la C, los alimentos. Tal cual, mi profesor me dice que abra el libro en la página 18. Eso está escrito en el cuaderno del niño. Eso no es un ejercicio de escritura. Eso es un ejercicio de dibujo. ¿Sí? Además de ser una tortura. Miren, yo tengo una seria sospecha. Es una hipótesis. Mientras más gordo el cuaderno, menos trabajo realiza el profesor. Y aquí nosotros tenemos un dilema existencial en el sentido de que en el imaginario de los papás, el cuaderno gordo es un símbolo inequívoco de que tienen un excelente profesor. Entonces, ¿cómo nos vamos a mover allí desde el programa? ¿Sí? ¿Cómo nos vamos a mover desde el programa? Miren, esto no puede seguir pasando.
Enseñar a escribir a los estudiantes en 3 frases no es pedirles que transcriban, no es llenar cuadernos, no es poner planas. Eso no es enseñar a escribir. Miren, muchos docentes se van a sentir en alguna medida violentados con este momento de la sesión de trabajo situado. Que es una característica del maestro de preescolar y de primero, pues las planitas que uno considera aprestamiento, repetir las letras, las minúsculas, las mayúsculas, hacerla muchas veces, poner el dibujito, pues, o sea, esta premisa, ¿a partir de qué grado se considera? Muy bien, muchísimas gracias, Sarita. Perfecto. Es obvio que en el momento en que nosotros estamos enseñando a codificar, hay que hacer un trabajo intensivo en la enseñanza de los símbolos que constituyen el código. La plana de la A, por supuesto. La plana de la B, por supuesto. Cuando los niños tienen 6 años. ¿Sí? El manejo espacial del cuaderno. Perfecto. Una frase que los niños la copien 3 o 4 veces respetando los márgenes para que aprendan a manejar el espacio del cuaderno. Perfecto. Pero es que esto de lo que yo les estoy hablando aquí está ocurriendo en tercero, en quinto. Está ocurriendo. O sea, créanme que yo me recorro 56 establecimientos educativos en el año y con toda la tristeza tengo que decir que en más del 50% encuentro esta práctica. Tenemos todavía niños robots primaria. Niños en los que tú llegas y los han preparado para que cuando entres todos se ponen de pie. Buenos días, ¿cómo están? Le dice uno, muy bien niños, ¿cómo han estado? Dice, muy bien, gracias, permiso. Así. Y tú vas a ver los cuadernos de las profesoras. Infortunadamente nos encontramos con la desagradable sorpresa que en este siglo todavía la profesora tiene guardados los cuadernos de hace 10 años de los mejores estudiantes repetitivos que tuvo en aquella época la profesora X o ella misma, que lleva X años con una sola experiencia repitiéndola todos los días en la misma institución, los cuadernos, y vas a ver los cuadernos de los niños en ese momento y exactamente hoja por hoja son idénticos a los que tiene de modelo guardaditos ahí. Eso no podemos seguirlo permitiendo, profes. Por eso desde preescolar tenemos que hacer el cambio. Y lo que dice Martica es muy cierto. Si nosotros no cambiamos esa manera radical de trabajar repetitivamente con robots y con fotocopias humanas, la educación va a ser lo mismo, fotocopia toda la vida, y por eso no podemos avanzar. Algunas frases de ciertos teóricos que nos ayudan a entender este problema. Se hace alusión a la escritura como evidencia física del pensamiento. Física. De que el estudiante hizo algo, presentó algo. No importa qué presentó, no importa cómo, sino que presentó algo. No, pero padre de familia, mire cómo trabajo yo, lo que nos acaba de decir Marcela. Se usa el cuaderno para satisfacer las expectativas del padre y evidenciar el trabajo del docente. Es muy triste, pero hay directivos docentes que todavía usan el cuaderno de los estudiantes como criterio de evaluación del desempeño de los docentes. Negativamente, si mientras más gordo el cuaderno, más se acerca al 10 la evaluación de desempeño del profesor, independientemente de que tenga la fotocopia de la cartilla. Miren, y lo escrito por los estudiantes no significa que ellos se lo crean, no significa que lo asimilen, no significa que lo comprendan, lo escrito en el marco de lo que estamos hablando. No significa que lo sientan, lo único que significa es que los niños estuvieron ocupados y en silencio por la mañana, porque tuvieron mucho para transcribir. El docente quiere que sirva de prueba lo aprendido, pero a nuestro modo de ver solo evidencia lo copiado.
Un docente puede pensar que escribir es transcribir, es decir, estar en condiciones de reproducir información tomada de distintas fuentes, tomar dictado. Y este acto es demasiado restringido, es una mirada absolutamente restrictiva del desarrollo de la competencia escritora en nuestros estudiantes. Jamás un niño a quien ocupamos en transcribir desarrollará competencia escritora, jamás lo hará. En el mejor de los casos, habilidad caligráfica. ¿Qué nos dice Pérez Abril y qué nos dicen los lineamientos? Escribir implica sobre todo organizar las ideas propias a través del código lingüístico. Dicho de otras palabras, escribir significa producir ideas genuinas y configurarlas en un texto que como tal obedece a unas reglas sociales de circulación. Es más importante lo genuino, la expresión del pensamiento, que la normatividad en las primeras edades. Cuando alguien escribe, escribe para alguien, con un propósito, en una situación particular en atención de la cual se selecciona el tipo de texto pertinente. Como puede notarse, escribir va mucho más allá de transcribir y la práctica pedagógica debe orientarse en ese sentido. Y los maestros abrirán el ojo y dirán, ¿cómo? Y la respuesta que ustedes les darán es, profe, en 3 minutos le voy a dar el cómo. ¿Sí? Y eso lo vamos a hacer a través de un taller. Hemos diseñado, necesito los patinadores. Este es un documentico completo, solamente que ustedes no recibieron el documento completo, ustedes recibieron unos apartes y lo recibieron en orden. Se llama ¿Cómo enseñar a escribir a nuestros estudiantes principios básicos? Y este documentico contiene 6 apartes que son lo mínimo que debe conocer un docente de básica primaria para enseñarle a escribir a sus estudiantes. ¿Qué debe conocer un docente? Y en la introducción se los planteo. Todos tienen esta hojita de la introducción con una rayita anaranjada bastante irregular, tienen marcado el tema que les corresponde leer y nos dice, lo mínimo que necesita un docente es conocer los referentes relacionados con la producción textual y de eso nos hablará el equipo 1. Lo mínimo que necesita conocer un docente es que la producción textual es un proceso y de eso nos hablará el equipo 2. Otro mínimo es que dentro de ese proceso hay una fase clave, insalvable, que es la planificación y de eso nos hablará el equipo 3. Después de planificar hay que textualizar. Con los docentes vamos a hablar de textualizar, con los niños vamos a hablar de escribir. Para los niños la clave secreta en la producción textual será planear, no les puedo decir porque, escribir y revisar. Olviden eso y después lo vuelven a recordar. Dentro de la textualización está la tipología textual y de eso nos hablará el equipo 4. ¿De dónde sacamos la tipología? De los lineamientos. Nosotros nos movemos con unos lineamientos generales en lenguaje. De allí salió. Dentro de la tipología textual y de acuerdo con el tipo de párrafo que yo escoja, hay que construir los párrafos. Y hay unas normas básicas para construir párrafos. De eso nos hablará el siguiente equipo. Y finalmente, después de que yo escojo el texto, bueno, no me voy a adelantar lo que ustedes van a exponer, reviso y reescribo y de eso nos hablará el equipo 6. La intencionalidad de este taller es que cada uno de los equipos se concentre en un aspecto. Lea la parte del documento que le correspondió, ¿sí? Aquí está la instrucción. Presente en plenaria
las conclusiones de su lectura y análisis en organizadores gráficos, que es otra forma de producir texto, ¿cierto? Presente en plenaria, explica, y lo vamos a hacer organizadamente. O sea, primero debo conocer los referentes, después debo saber cómo es el proceso, luego debo mirar cómo se planea, cómo se textualiza y cómo se revisa. Entonces, cada equipo tendrá 20, 25 minutos para leer, 10 o 15 para, no, relojeros, 20 minutos para leer, 10 minutos para organizar la información gráfica y textualmente, y luego haremos una plenaria de socialización para terminar esta primera parte del taller. Entonces, a partir de este momento empiezan ustedes a trabajar en equipos, vamos a tener 20 minutos para que lean. ¿Cuál es la intencionalidad final? Que el documento completo les llegue a los docentes en formato digital, pero que ellos tengan este documentico completo. La planeación nos corresponde la estructura de la planeación. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a leer. Informar, aconsejar, mandar, emocionar. ¿Quién es el Por ejemplo, de la siguiente clase. Síntesis comunicativa, claro que sí. La misma estructura. Tiene un orden lógico y tiene una escogencia predeterminada, es decir, todo en ese documento es intencional. Primera intención, que la información sea lo suficientemente clara y lo suficientemente digerible para el nivel de nuestros docentes, que no son ni licenciados en lenguas, ni magíster en lingüística, ni doctores en literatura. Esto es para el docente con una formación básica, sin especialidad. Los docentes formados en lenguas, lingüística, literatura, etcétera, pueden considerar que este documento es demasiado básico. Nuestra tarea es explicarles que ellos deben ser apoyo de sus colegas en la comprensión de estos temas. Cada equipo cooperativo tiene una parte de ese documento y los van a presentar en orden. Les agradezco además escuchar atentamente la presentación de cada equipo, pero además al final, después de que hagamos la reflexión, tomar fotografías de la infografía que aquí se genera, porque les puede servir a ustedes como punto de partida para el trabajo con sus docentes. Entonces, vamos a escuchar respetuosa y activamente a cada equipo. Para trabajar este tema en concreto de la competencia comunicativa escritora, en cómo enseñar a nuestros estudiantes, a nosotros nos toca el tema de los referentes de calidad y en concreto los lineamientos. Los lineamientos van más allá de la decodificación y ahora con el lenguaje máquina desde la descodificación. Es decir, cuando uno analiza los lineamientos en el aula, pone en juego una gran cantidad de intereses, de competencias y del desarrollo mismo de lo que son los saberes. Y en ese orden de ideas nosotros podemos tomar que esos referentes de calidad están determinados con lineamientos, esos estándares básicos de competencia, las competencias del saber y ahora con una serie de contenidos que se nos han entregado con los derechos básicos de aprendizaje. Nosotros les vamos a hablar acerca de la producción, el proceso de producción textual. Sucede que normalmente cuando nosotros decidimos elaborar un texto, en ocasiones tenemos tanta información que no sabemos cómo organizarla para llegar a nuestro lector o a nuestro propósito en general. El escribir un texto implica procesos, implica organización, implica pensar, repensar, despensar, volver a pensarlo para que usted llegue realmente a ese objetivo, qué es lo que quiere transmitir. Y finalmente el tipo de texto, que como decía Martica al principio de su exposición, es muy claro a través de las pruebas que nuestros niños no identifican con qué voy a
qué tipo de texto me sirve para lograr una intención comunicativa determinada. Entonces ya determino si vamos a usar un informe, una carta, un ensayo, un poema, un cuento. Dentro del trabajo que hacemos con nuestros docentes, creo que a todos nos ha quedado claro que temas como el ensayo o como los informes, para ellos son cosas muy confusas. Y muchas personas piensan que hacer un resumen sobre un texto es un ensayo, cuando en realidad es un tipo de informe, y muchas personas le transmiten ese tipo de clasificación textual a los niños de aquí en adelante, y eso es algo que tenemos que procurar resolver en nuestro trabajo como tutores. La tipología argumentativa tenemos, que es el que le dio base el género epistolario que les mencionaba ahora, que se trata de explorar de una manera libre pero argumentada, seria, rigurosa un texto, de manera rigurosa explorar el texto. Aquí se cuenta, quiero hacer una pequeña aclaración, voy a hacer un instante narrativo. El inicio, todos saben pues que es comenzar a contar historia. El clímax es cuando hay un punto de fuga y cambia por completo la historia. Si no hay punto de fuga, la historia no tiene interés. Cualquier historia debe tener un punto de fuga, no solo deben ser personas hablando, debe haber algo interesante, una acción que ocurra. Entonces eso también lo pasamos aquí, lo comparamos en el argumentativo, en donde hay una introducción, se presenta el tema, algo parecido a lo que por ejemplo tiene el abstract en muchos textos de carácter científico, o el párrafo que llaman de cortesía, en donde se muestra la justificación de lo que se va a presentar, cuál es el tema, por qué se eligió y cómo se va a desarrollar, cuál es la estructura argumentativa que se tendrá. De acuerdo a los tipos de párrafos, los clasifican de acuerdo a su función y su intención. De acuerdo a su función, pues podría ser introductorio, cuando queremos anunciar, introducir o presentar el tema. Informativo, cuando desarrollamos la idea principal o parte de ella. Y de enlace, servir de puente para enlazar otros párrafos. Un párrafo de conclusión es cuando queremos redondear, sintetizar o concluir un tema. De acuerdo a su intención, pues puede ser expositivos, si lo que queremos es explicar o exponer una idea. Argumentativo, si pretende relatar, defender un punto de vista. Narrativo, si queremos contar, se me pegó la palabrita, contar o relatar un hecho real o imaginario. Y por último tenemos el párrafo descriptivo, si la intención es describir una persona, un objeto, un procedimiento. Entonces nosotros rescatamos los dos elementos que corresponden a la revisión de los textos, que es la coherencia y la cohesión. Al profe de preescolar o al profe de primaria no se le debe hablar en términos muy sofisticados, porque no va a ser capaz de entender y no va a ser capaz de transmitirle al niño la información. Entonces, cuando se trata de los elementos de coherencia, hay tres funciones que se deben rescatar, que corresponden a la cantidad, la calidad y la estructura. Entonces los profes me preguntaban ahorita que si en el tema de cantidad infiere o tiene importancia la extensión. Daniel Casani dice no importa la extensión. Cuando él se refiere a cantidad, se refiere a unos elementos que nosotros conocemos al momento de escribir, que se llaman pertinencia, relevancia, redundancia o lagunas del significado que pueden estar implícitas en determinado texto. Entonces aquí nosotros los podemos notar con algunos ejemplos básicos, como por ejemplo cuando el niño dice con superlativos, cuando dice muy importante, ¿sí? Cuando tiene que repetir muchas cosas. Luego está el elemento de la calidad, y en el elemento de calidad, pues la tarea del profesor no es juzgar el texto del niño, sino mirar que esa calidad sea entendible, sea adecuada para el contexto mismo en el cual está escribiendo, si las ideas que está planteando son claras y si, por ejemplo, muy importante lo del párrafo, si el niño desarrolla en cada párrafo un tema o una idea y no satura el párrafo de ideas. Si el niño ya lo está saturando de ideas, pues debe volver a este elemento y aplicar sustitución de palabras que sean muy repetitivas. Desarrollar en sus niños habilidades primero y competencia escritora después. Fácil no es. Por supuesto, cuando nosotros estemos
recreando esta sesión de trabajo situado, la presentación de cada uno de los aspectos que hemos mirado puede no tener el grado de profundidad que se da en este escenario, porque aquí tenemos doctores en filosofía, magistri en lingüística, literatos, etcétera. Pero es muy importante que nosotros, a partir de esta información que estamos compartiendo, orientemos el análisis de este texto, que por sí es sencillo, ¿sí? Es sencillo. Esto no llega a los niños. Este ejercicio no es para los niños. En algún momento en el que sigue, les voy a mostrar cómo llega esta información a través del docente al aula en una actividad vivencial. Quiero hacer un barrido por lo que hemos hecho para que nos contextualicemos. Comenzamos el lunes con un ejercicio de sensibilización de los docentes, cuya conclusión esperamos que sea: para enseñar a escribir, debo saber escribir. Pasamos a un segundo momento esta mañana en el que presentamos, no soy capaz, la nebulosa de la ontología. ¿Sí? Desde lo filogenético, lo ontogenético, la esencia de la escritura. Bajamos un escalón más y llegamos a la pragmática de la escritura. Y en este último momento, lo que vamos a hacer es la práctica misma en el aula. Esto significa que de todas las actividades de la STS, la única que llegará al aula es esta que vamos a hacer en este momento. La única que específicamente llega al aula es la actividad vivencial, sea para multigrado o sea para unigrado. Todo lo demás es un trabajo de fortalecimiento disciplinario y pedagógico de nuestros docentes. ¿De acuerdo? Y les vamos a mostrar cómo estos cuestionamientos que nos hacemos, cómo la esencia de la escritura y cómo la pragmática de la escritura se puede poner en actos de habla comunes que pueden llegar a nuestros estudiantes. Hasta ahí estamos claros. ¿Cuál es la idea con la actividad vivencial? La idea con la actividad vivencial es que ustedes la modelen, pero también que los profesores, después de verlos a ustedes modelar esa actividad, la lleven a las otras aulas. Y lo mismo con la actividad vivencial que está para cada uno de los grados. Más adelante les entregaré copia de las actividades vivenciales, tanto la multigrado como la de las actividades unigrado. Quiero oír algunos comentarios sobre el camino que hemos recorrido hasta aquí, antes de iniciar nuestra actividad vivencial. En el proceso de enseñar a escribir hay un énfasis especial en la ortografía o en la sintaxis. No, entiéndanme lo que les quiero decir. Esto es lo que nuestros maestros hacen. No llovamos sobre mojado. Los maestros se preocupan por la ortografía, se preocupan por la caligrafía, se preocupan por el sujeto, el predicado, el objeto directo y el pretérito pluscuamperfecto. No llovamos sobre eso, porque además nuestros niños en las pruebas muestran competencia en el componente sintáctico y debilidad en el componente semántico y en el componente pragmático. Esa es la razón.
¿de acuerdo? A partir de este momento, voy a hacer una especie de simulación de la actividad vivencial. No quiero que ustedes jueguen el rol de niños. Es más, mejor, quiero que haya un punto como intermedio, ¿sí? Pero que realicen la actividad a medida que se las voy proponiendo, porque la idea es que ustedes usen esto que voy a hacer como ejemplo, queriéndoles decir que es la primera vez en mi vida que oriento una sesión de clase multigrado. ¿Sí? Hice 2 pilotos, como les contaba, pero es la primera vez en mi vida. De manera que, como dicen en el argot popular, ahí les quedo. Muy bien, entonces iniciamos nuestra actividad. Tengo un aula multigrado en la que están los niños de quinto grado. ¿Qué dice la bandera? El palito de la bandera. ¿Qué grado son ustedes? 4º grado, 3er grado, los observadores, 2º grado, 1er grado. Muy bien. Necesito que además del líder, en cada grado me escojan un controlador portuario. Necesito que además del líder, en cada grado me escojan un controlador portuario. Controlador portuario, ya sabrán por qué. Muy bien. Voy a usar ciertas convenciones, niños. Y en estas 2 horas, que en realidad no son 2, con ustedes es más o menos 1h30. Con los niños gastamos 2 horas y cuarto en una institución y 2 horas y media en otra. En estas 2 horas vamos a emprender la aventura de escribir. Y la aventura de escribir no es una aventura de corto plazo. La aventura de escribir puede empezar hoy o pudo empezar para algunos de ustedes hace 2 años, hace 1 año. Por ejemplo, los niños de quinto hace 3 años están escribiendo, ¿sí? Pero los niños de primero recién comienzan a escribir. Vamos a iniciar la aventura de escribir y esta no termina, es una aventura para siempre, jamás. Hasta el último momento de la existencia del hombre viviremos la aventura de escribir. Y esa aventura que inicia hoy para algunos y que sigue para otros, está constituida por unas misiones. Ustedes en distintos momentos de la clase tendrán una misión. Y para lograr esa misión es muy importante, niños, saber seguir instrucciones. Uy, John está usando, ¿en qué grado es que estás tú, John? Secuencial y coherente, ¡bravo! Este joven tiene unos… Muy bien. Seguir instrucciones significa que alguno de ustedes, alguno de sus compañeros o yo como la docente en este momento, doy una orientación y nosotros hacemos lo posible por atender esa orientación. Y entonces yo voy a tener mensajes para ustedes de diferente clase. Cuando me quiera dirigir a todos, usaré esta convención de papel azul. Por ejemplo, se elevaron y por eso uso una que dice, por ejemplo, bájese de la nube. Hay unos niños que están conversando más de lo debido y yo necesito explicarle a todo el grupo algo y quiero llamar la atención de ese grupo y entonces me tienen asada porque no se callan. ¿Los niños de qué mesa tendrán que callarse? ¿Todos se van a callar? Ah, vamos a mirar esto, ¿cierto? Muy bien. Okay. Pregunta.
¿será importante embarcarse en una aventura, en la aventura de escribir? ¿Quién me puede decir por qué? Cristian, cuéntame, ¿por qué sería importante que tú te embarcaras en la aventura de escribir? Que me enmarcara en la aventura de escribir, pues para poder ubicarme dentro de la situación que vamos a desarrollar y concentrarme de la forma adecuada durante toda la clase. Concentrarse a través de la escritura. ¿Qué me dice Henry? Para comunicar las ideas que tenemos, las actividades que debemos desarrollar, las tareas. Como niño de primero, bueno. No, pues la escritura es el proceso mediante el cual nosotros plasmamos nuestras ideas y nos comunicamos con los demás. ¿Qué sabe un niño de quinto sobre escribir? ¿Dónde está? Ah, aquí están los de quinto. Escribir me sirve para comunicar lo que pienso y lo que quiero decir a los otros. Esta niña de quinto, Angelita, me dice que sirve para comunicar y expresar sentimientos y pensamientos. Un niño de segundo. Ah, cierto que hoy no vino ningún niño de segundo, qué pesar. Bueno, ¿sí vino segundo? ¿Dónde están? ¿Qué sabe un niño de segundo sobre escribir? Escribir nos sirve para expresar una emoción y un sentimiento. Expresar emoción y sentimiento. Muy bien. ¿Qué quieren saber sobre escribir? Porque para esta aventura tenemos que llenarnos de una cantidad de datos y de información y de conocimientos. ¿Qué quisieran ustedes saber para escribir bien y para que esta aventura sea un éxito? Vamos a ver a un niño de cuarto. ¿Dónde está cuarto? ¿Cuál es la forma correcta de plasmar esas ideas en el papel? ¿Cuál es la forma de escribir? Perfecto, Jason. ¿Podemos hacer promoción automática? Claro que sí. ¿Qué más quieren saber sobre escribir? Preguntémosle a un niño de… ¿Qué grado son ustedes? Tercerito. ¿Cuáles son como las prácticas adecuadas según la edad de los niños? ¿Qué se le puede exigir a los niños según su edad? Según la edad, ¿yo qué debo saber para escribir? Proceso de escritura, ¿de acuerdo? Muy bien, yo les quiero contar, niños, que para esta aventura, para que tengamos éxito en esta aventura, hay una clave secreta. Que no se pueden olvidar, porque cada vez que les llegue una misión, ustedes tienen que decir esta clave. La clave es PER. ¿Cuál es la clave? Muy bien, necesito que vengan los líderes. Líder de primero. Perdón, los patinadores. Bueno, pongamos a caminar a los líderes, que los líderes también. Este es el material para acá. Este material que ustedes van a ver y con el que vamos a hacer nuestra clase hoy es un material que en un inmenso esfuerzo el Ministerio de Educación ha hecho llegar a nuestras escuelas. Es el material de lenguaje, se llama Entre Textos y estoy segurísima de que lo van a disfrutar enormemente. Necesito ahora un piloto de cualquier grado. No, automático, no, un piloto. Gracias. Por favor, me envías este avión a Puerto Seguro. Aquí va la primera misión.
Niños, aquí va la primera misión. La leen y me vuelven a dejar el avión como está. ¿A qué aeropuerto crees tú? El controlador aéreo tiene que estar muy pendiente. Debes enviar este avión. Que vuele muy bien. Este piloto. Otro piloto. Quiero que este avión vuele desde aquí, aterrice en el aeropuerto que tiene que aterrizar. Controlador aéreo de este avión. Él se fue en una moto. Muy bien. ¿Dónde está el control aéreo de este grupo? Muy bien. Y el último grupo. Aquí va. Niños. Perfecto. Las instrucciones se entienden mucho mejor cuando estamos en silencio. Van a abrir el avión y ahí van a encontrar su primera misión, pero me deben decir la clave. 1, 2, 3. Como los niños de tercero leen también, ¿dónde están los niños de tercero? Quiero que me lean la misión. Leer el poema. ¿Cómo se llama el poema de tercero? ¿Qué misión tienen los niños de quinto? Perfecto. ¿Qué misión tienen los niños de cuarto? ¿Qué misión tienen los niños de primero? ¿Cómo se llama el cuento de los niños de primero? Muy bien. ¿Cómo se llama el poema de los niños de tercero? ¿Cómo se llama la fábula de los niños de segundo? ¿Y cómo se llama la noticia de los niños de? Perfecto, niños. Vamos a seguir la instrucción. Leer el texto que está en el material que les acabo de entregar. Voy pasando mesa por mesa, apoyando su trabajo. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.